Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Más Allá de las Noticias. Estamos en el episodio 7 ya, un récord histórico. ¿Cómo estás, Daniel? Dios te bendiga. Récord histórico no es para tanto, sí, programa. Pero lo que sí hemos notado es que episodio tras episodio va aumentando la cantidad de gente que se conecta en el momento de la transmisión en vivo. Y después, mucho más los videos grabados que quedan en YouTube. Son miles de personas. Y nos gustaría que muchos más lo compartieran, porque creemos que estos temas son para gran beneficio. Por lo menos eso es lo que dice las personas que nos escuchan y que comparten sus opiniones, que les gusta mucho lo que estamos haciendo. Nos alegra muchísimo poder ser útiles al pueblo de Dios, no importa dónde estés, no importa quién seas. Si tu corazón está alineado con el corazón del Señor Jesús, eres el pueblo de Dios y el Señor te está hablando. Y te está hablando en este momento porque, como te habrás dado cuenta, son tiempos proféticos y no lo decimos nosotros porque seamos religiosos. Lo dice mucha gente que no tiene ni idea de la religión y dicen estamos viviendo tiempos apocalípticos y tienen razón. Y nosotros hoy en el programa de hoy vamos a mostrar cuánta razón tienen, aunque lo desconocen, pero probablemente también sean pueblo de Dios, aunque no tengan toda la luz que queremos compartir con ustedes hoy. Así es, gracias, Daniel. Y el tema de hoy, de este episodio 7, se titula Las dos valerosas reinas de Persia que no eran persas. Yo le decía a Daniel hace un ratito, mira, Daniel, no sé bien de qué va la cuestión. Obviamente estamos hablando desde la semana pasada del tema de la guerra en Irán, de los conflictos que están sucediendo a nivel mundial, de los paralelos que podemos encontrar en la Biblia, e inclusive hasta podríamos decir, porque sabemos que todos los movimientos que se hacen de geopolítica están ligados a la religión. Para dar un ejemplo, obviamente lo hemos mencionado ya la semana pasada, Estados Unidos e Inglaterra históricamente por cuestiones religiosas, por cuestiones de dispensacionalismo cristiano, por cuestiones de doctrinas evangélicas, consideran que Tierra Santa es un lugar que los cristianos tienen que proteger o que tienen que resguardar. Existe la esperanza de la construcción de un tercer templo, existe la creencia incluso, y esto es algo que lo hemos escuchado decir a muchos cristianos, de que los judíos se van a convertir, ¿no? Cuando venga Cristo por segunda vez, para ellos va a ser la primera. Entonces, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy en día tiene un tinte religioso, lo que los mensajes inclusive que se dan, hablábamos acerca de la operación militar que estaba llevando a cabo Israel, que se llamaba León Rugiente. Bueno, todo tiene una connotación religiosa y obviamente nosotros tenemos que tratar de encontrar esa beta, tratar de encontrar eso que quizá va de manera subliminal y ponerlo sobre la mesa. Y obviamente este programa y todas las noticias que nosotros vemos y todo lo que comentamos aquí es simplemente el puntapié para presentar el mensaje bíblico, para presentar el mensaje donde confluyen, ¿no?, todos los conflictos de la historia de la humanidad. Es un conflicto entre el bien y el mal y nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Si más allá de las noticias se trata de esto, de ver lo que sucede y traerlo al plano espiritual y poder tomar postura con respecto a eso. Así que, Daniel, voy a abrir ahora sí el micrófono para que podamos escuchar de qué va el tema de hoy, hablando de estas dos reinas, que muchos de ustedes ya conocen los nombres, de estas dos reinas de Persia que no eran persas, según el título. Te escuchamos, Daniel. Sí, una de ellas aparece en el capítulo 1 del libro de Esther, es una reina histórica, existió, no exactamente con este nombre, porque saben ustedes, los mandatarios, los reyes, a veces tienen otros nombres. El rey Jorge V, Jorge VI de Inglaterra se llamaba David y aparecía como Jorge. Tiene el nombre con el cual los anotaron al momento de nacer y el nombre con el que quiere ser conocidos en la historia en su reinado. Entonces cada uno pone un nombre porque, al igual que los papas y distintos mandatarios, algunos se sorprenderá si le digo que Joseph Stalin, no se llamaba Stalin, su apellido no era Stalin, era un apellido georgiano porque él era de Georgia,
un apellido que estuve tratando de memorizarlo, lo leí como 5 veces y no me lo puedo acordar porque es recontra difícil, y supongo que no solamente para mí, para todos, por eso se hacía llamar Stalin, que Stalin quiere decir acero en ruso, ¿no? José Acero sería el apellido que él se hizo poner. Y como eso, muchas otras personas. Así que el hecho de que en la historia no aparezca el nombre de la esposa de Jerjes como Basti no es relevante porque aparece con otro nombre y Asuero aparece en la Biblia y en la historia de Jerjes. Así que no tenemos que preocuparnos mucho por eso. Sí existió esa mujer y sí fue destituida por su actitud frente al rey. Pero, como son las cosas de la vida, Basti vivió 86 años. Sobrevivió a su esposo, sobrevivió a Jerjes, y como era la madre de Artajerjes, el hijo de Asuero, que lo sucedió en el trono, volvió al palacio y vivió ahí hasta los 86 años. Vio reinar a su hijo, vio reinar a su nieto, después de haber visto reinar a su esposo. Así que tan mal después de todo no le fue. Y Basti era de familia noble, no real, porque su padre no era un rey, era de la familia aqueménida, los aqueménidas eran un pueblo entre los medos y los persas. Estaban por ahí, eran todos primos. Los persas y los medos eran primos, venían de la misma línea familiar, ¿no? Ya les dije la semana pasada que no son árabes. Los persas no son árabes. Los persas son una rama indoeuropea, son arios, y si bien hay árabes en Persia ahora, su linaje no es árabe. Eso es lo que los diferencia con los otros países de Medio Oriente, con los otros musulmanes. Y además, los persas son musulmanes, pero de otra rama. Hay 2 ramas, los sunitas y los chiitas, que no se llevan nada bien. Es peor que los protestantes y los católicos. Son 2 ramas del cristianismo que en una época no se llevaban bien, y los sunitas y los chiitas no se llevan bien desde hace centenares de años. Así que como los iranios, los persas, son de la otra rama, no se quieren. Y esa es la razón por la que los países árabes no protestaron en esta guerra, porque no son amigos de Irán, son socios comerciales y hasta ahí nada más. La reina Basti, que era de familia noble, se casó, o la casaron, con el rey Asuero, o Jerjes primero, por una cuestión política, pero además porque era bellísima, era hermosísima, una de las mujeres más lindas de aquel tiempo. Y claro, Asuero estaba muy contento de que tenía una esposa que era preciosa. Y con este asunto llegamos al capítulo 1 de Esther, que se los voy a leer rapidísimo. Dice que en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Imagínense ustedes, ¿no? Desde la India hasta Etiopía. Etiopía queda en África, la India queda allá donde empieza el lejano oriente. Les digo, ese territorio era como de 3 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la Argentina. En aquellos días fue cuando, afirmando el rey Asuero sobre él el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Susa era una capital, Persépolis era otra capital, pero al principio del imperio persa los reyes estaban en Susa hasta que construyeron Persépolis, que era más grande, más lujosa, más linda, etc. Porque el imperio persa duró 200 años, contrariamente a lo que duró el imperio babilónico. El segundo imperio babilónico, el neo-imperio babilónico, duró 70, a lo sumo 80 años, no llegó a durar 80 años. Desde Nabucodonosor hasta su nieto Belsasar no llegaron a 80 años, 70 años más o menos. ¿Qué era lo que había dicho el profeta Jeremías? Que Dios le dijo que el pueblo de Israel estaría sometido en Babilonia durante 70 años. Presten atención a esto porque es muy importante dentro de esta historia. Esos 70 años es muy importante, aunque no aparecen mencionados en Esther.
pero ya van a ver ustedes qué importante que son. Versículo 13, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Hizo una fiesta para la gente del gobierno, para agasajarlos a todos porque había logrado que su gobierno estuviera firme. Y dice, bueno, ahí lo dice en el versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gloriosa majestad por muchos días, 180 días. O sea, todos los ministros gobernantes del imperio, 180 días de fiesta. Cumplidos estos días, dice el versículo 5, el rey hizo un banquete por 7 días más. ¿A quién? Por 7 días más. Esto lo hizo en el patio del huerto del Palacio Real para todo el pueblo. ¿Para todo el pueblo de dónde? Para todo el pueblo de Susa. No va a ser para todo el pueblo del imperio, como se iban a trasladar. Era un banquete de solo 7 días. Vean la cosa así, ¿no? 180 días para todos los magistrados, gobernadores, todos los funcionarios del gobierno, 7 días para el pueblo. Claro que los del pueblo eran muchísimos más. Desde el mayor hasta el menor que se hallaba en Susa, capital del reino. El pabellón, o sea, la bandera, era blanca, verde y azul, atado por cordones de lino y púrpura. 2 de estos colores los sigue teniendo la bandera persa, el verde y el blanco, y el azul fue reemplazado por el rojo. Bueno, vamos al versículo 7. Daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real conforme a la generosidad del rey. Y la bebida era según la ley, sin ninguna obligación, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. O sea, que cada uno tomara todo lo que quisiera. El que no quería tomar, no tomaba, pero cada uno tomaba todo lo que se quisiera. Ustedes imagínense en qué deriva esto. Una borrachera general. Ahora, el séptimo día, el último día de 187 días bebiendo y disfrutando. El séptimo día está donde el corazón del rey alegre del vino. Bueno, mandó a Mejumán y a Bicha, a Jarbona, no conocemos a ninguno de estos, no nos importa, son 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, 7 mandó. Parece que necesitaba mucha gente para traerla a la reina, ¿no? Dice el versículo 11, que trajesen a la reina Basti delante del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era de hermosa apariencia. Algunos comentadores, estuve leyendo un montón sobre todo este tema, me interesa escarbar, porque uno dice, ¿qué le pasó a la reina Basti que no quería compadecer delante del rey con una corona puesta? Algunos comentadores dicen, no era el tema solamente con la corona. La corona era lo único que tenía que tener puesto. O sea, la quería mostrar toda, desnuda. Y la reina Basti, versículo 12, no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira en él. Imagínense, la reina le dijo que no, el rey estaba borracho. ¿Y qué pasa con los borrachos? ¿Cuánta falta hace para que un borracho entre en cólera? Entra en cólera por cualquier cosa. El rey, que se ufanaba de la reina más linda, mire, le dice a todos, miren lo que les voy a mostrar ahora. Para cerrar esta festichola, les voy a mostrar la esposa que tengo. Miren, van a verla todos. Y la reina dice, no, ni de casualidad, no voy a aparecer. Yo no me voy a avergonzar delante de él. Yo soy la hija de un noble. Yo no estoy borracha y no voy a obedecer a un borracho. Cuando se le pase la borrachera, se va a dar cuenta de la barbaridad que estaba para hacer y me va a dar la razón. Y eso fue lo que pasó. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino. Según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Basti por cuanto no ha cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la
reina llegará a oído de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oyeren el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. En otras palabras, ¿qué era lo único que les importaba? No que Vasti iba a pasar vergüenzas desnuda delante de toda la gente, sino que, como desobedeció al rey, todas las mujeres de la élite, todas las mujeres de ellos, de los príncipes, de los gobernantes, iban a decir: si la reina Vasti no obedeció al rey Asuero, yo a vos no tampoco te voy a obedecer. Así que la condenaron, vamos a resumir un poco, la condenaron a la reina Vasti a la destitución. Y el rey se quedó sin reina. Y el rey decía: ¿y ahora cómo hago para gobernar delante de todos esta humillación? Le sugirieron: mire, rey, capítulo 2, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egail, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrada a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y se hizo así. Muy interesante la propuesta. Lo vieron al rey triste y le dijeron: bueno, elíjase otra. ¿Sabe la cantidad de mujeres que hay en este reino? Este reino es gigantesco. Vamos a traerle todas las vírgenes lindas que encontramos y usted se fija a ver cuál de todas estas le agrada. Ya se imaginarán ustedes cómo era la selección. Algunos dicen: bueno, si la reina Esther se prestó a este concurso de belleza, entonces está bien que las chicas cristianas vayan a los concursos de belleza. No, gravísimo error de interpretación. No era optativo. Fíjense ustedes que ahí dice que los mandatarios del rey fueron por todos lados buscando chicas lindas, vírgenes, jóvenes, y se las llevaban. Y no había pataleo, no había forma de zafar de eso. Y se dio cuenta Mardoqueo de que su sobrina, la que él cuidaba como una hija, era hermosa y que se la iban a quitar. Voy a resumir un poco. Y le dijo a Lasa: cámbiate el nombre, ponete un nombre persa, porque te van a llevar, sí o sí te van a llevar ante el rey. Ante la imposibilidad de negarse, Mardoqueo tomó una sabia decisión. Probablemente Mardoqueo era una persona de mucha oración y se dio cuenta de que si Dios manejaba todas las cosas, Esther podía llegar a ser reina. Tenía algunas características especiales. Uno nunca sabe lo que piensan los reyes, pero Dios estaba obrando ahí. Dios comenzó obrando en la reina Vasti. Comenzó haciendo que la reina Vasti tuviera el suficiente valor para negarse a la orden del rey. Y ahora voy a empezar a mostrarles a quién representan en la actualidad estos personajes. Reina Vasti, ¿a quién representa? Desobedece al rey. No es del pueblo de Dios, pero Dios la usa. Y su desobediencia forma parte de un plan. Nos muestra que ella tenía carácter y sabía mantener su lugar. No se dejaba avasallar por el poder político. ¿Y a quién representa la reina Vasti? La reina Vasti representa a todas aquellas personas que se dan cuenta cuando el poder político les está exigiendo algo que es ilógico. Y dicen: no, mi cuerpo es mi cuerpo, yo quiero tener la libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y no hacer lo que usted me ordena, porque usted va a poner en riesgo mi cuerpo. Más o menos ese es el argumento que también usan todos los que se disfrazan de animales o qué sé yo, de cualquier otra cosa. Mi cuerpo es mi cuerpo. Las abortistas también dicen: mi cuerpo es mi cuerpo, aunque no reconocen que el feto que tienen ahí no es parte de su cuerpo, es otro cuerpo.
un huésped, ¿no? Vasti nos muestra que en el escenario final de la historia, porque todos los protagonistas del libro de Esther se repiten en el futuro, se repiten en el tiempo del fin, se repiten en este tiempo. Nosotros vimos a Vasti en mucha gente que sin ser cristiana, en el año 2021 se opuso a lo que el gobierno mundial le estaba diciendo que tenían que hacer obligatoriamente. Y mucha gente dijo no, yo no. Y mucha otra gente dijo yo sí. No vamos a hablar mucho de eso, ustedes entienden de qué estamos hablando. Esa es la reina Vasti. Y en el tiempo del fin, un poco más adelante, vamos a seguir viendo gente que se niega a los requerimientos de un gobierno mundial, como era el de Asuero. Él era el gobierno mundial, era un imperio mundial. Se niegan a eso porque lo consideran que avasalla sus libertades, su honor, lo que sea. Entró otro protagonista, el rey Asuero. Ya lo mencioné, el rey Asuero es el poder político, obviamente. Él es el que manda, el que dice lo que se tiene que hacer. No importa si el poder político está en su sano juicio, no estaba en su sano juicio cuando le pidió a Vasti que apareciera delante de todos los príncipes, no importa, es el poder político y hay que obedecerle. Y hay que obedecerle ¿hasta dónde? Hasta que choca con lo que Dios nos dice. Cuando el poder político da órdenes que Dios dice que no se debe hacer, entonces nosotros vemos que habrá persecución. Y en el libro de Esther, ya van a ver ustedes, hay persecución. Y en las profecías hay persecución. Tenemos dos protagonistas de esta historia que tienen más protagonistas y los vamos a ir viendo. Estos dos protagonistas son la reina Vasti, el rey Asuero, poder político, y ahora tenemos a una jovencita muy linda que va a ejercer influencia sobre el rey Asuero. Va a conquistar al rey Asuero y va a permanecer en la corte del rey Asuero durante un tiempo indeterminado hasta que de repente se demuestra su valentía. Por eso el título de este programa es Las dos valerosas reinas de Persia. Vasti se enfrentó al rey y fue destituida. Esther también se enfrenta en cierta medida al poder político, pero vamos a ver que las características de ambas son un poco distintas. Prestamos atención, la tenemos a Esther en el gobierno. Esther está en el gobierno, pero desde atrás, no influye. Por ahora no influye. El pueblo de Dios no está en peligro. Por ahora no influye. Preste atención. El otro personaje, Mardoqueo, el tío de Esther, una persona que está muy ligada a Esther, que es muy inteligente, que es una persona muy sagaz y que además es un leal siervo del rey Asuero, aunque no es persa, es judío. Esther también es judía, pero son leales al rey de Persia. ¿Por qué están Mardoqueo y Esther en Persia, siendo que Dios les había dicho durante el gobierno de Ciro y el de Darío que volvieran a Jerusalén? Miren, mucha gente había sido llevada cautiva en la época de Nabucodonosor, pero gracias a Daniel y a sus tres amigos, los judíos que al principio llegaron como cautivos, terminaron teniendo muchas libertades. Y en esas libertades, Daniel tuvo mucho que ver. No se olviden que era muy influyente ante el rey Nabucodonosor. No se olviden que Nabucodonosor al final de sus días termina convirtiéndose en seguidor de Jehová. Y a los judíos les dieron muchas libertades en Babilonia. Y cuando llegaron los persas, les dieron más libertades todavía. Ciro les dio más libertades. Y les dijo, los que quieran volverse, con Esdras, con Nehemías, vuelvan. Y había más o menos en el imperio, en Susa, en esa parte de Persia que antes había pertenecido a Babilonia, 500.000 de judíos. 500.000 de judíos. Imagínense lo que hubieran hecho en Jerusalén si se volvían todos. ¿Cuántos volvieron? 50.000, el 10%.
¿Por qué? Porque Dios los había bendecido tanto que muchos de ellos habían hecho fortuna, estaban bien, tenían sus casas, tenían sus negocios, no eran esclavos, se habían transformado en súbditos leales, como lo vemos en el caso de Mardoqueo. Algunos eran funcionarios de gobierno, Esdras, Nehemías, Daniel, etc. Estamos bien, ¿para qué vamos a volver? Jerusalén está toda destruida, hay que empezar a construir de nuevo. No, ¿qué es lo que hicieron? A los que se quieren volver les dieron un poco de dinero para que puedas empezar y yo me despreocupo de este. No, me quedo acá, me quedo en lo que era Babilonia inicialmente, que después pasa a ser el imperio persa. Dios dice, esta gente no entiende, no sabe el riesgo en el cual se están metiendo. Y es el gran problema de Israel y el gran problema del pueblo de Dios. No escuchamos lo que Dios dice, desoímos, pensamos que Dios nos está bendiciendo viviendo en la ciudad o donde tengamos nuestra residencia, estamos bien. Y el Señor dice, si yo te digo que en 70 años se termina tu cautiverio y tienes que volver a reconstruir Jerusalén, vuelve a reconstruir Jerusalén. No te quedes en Persia. Pero, ¿qué puede hacer Dios? Dios trabaja siempre con la minoría, no sé si se dieron cuenta. Dios trabaja siempre con la minoría, porque es la minoría, el remanente, lo que le hace obedece a Dios. La mayoría siempre está en otra cosa, aunque claro, son judíos y respetaban dentro de todas las costumbres judías y todo eso. Y creían que con eso estaba bien, bueno, ya está. Y no, porque Dios sabía algo que ellos no sabían. Habían pasado unos 120 años más o menos desde que fueron llevados cautivos, ya iban por la tercera o cuarta generación. Probablemente los abuelos o bisabuelos de Esther fueron los que llegaron en la deportación. Y Dios estaba preparando el camino para algo que iba a ocurrir. Y ahora viene el cuarto personaje, quinto. Vasti, Asuero, Esther, Mardoqueo. Y ahora hace aparición en escena un personaje supo ganarse el aprecio del rey por su astucia, era muy astuto y quería trepar, quería subir y fue subiendo. Quién sabe a cuántos tuvo que matar para subir, pero subió y llegó a ser el primer ministro. Amán Agageo. Era un hombre que se vanagloriaba. Él, si hubiera podido, él quería ser el rey, pero por ahora no podía, porque el rey era Asuero. ¿Y quién quería ser el rey y no podía? A pesar de que tenía el cargo más alto después del rey, lo tenía Amán. ¿A quién representa Amán? En una instancia, pues, tiene dos instancias, pero en una primera instancia representa a Satanás, que se quiere hacer adorar a sí mismo y quiere reemplazar al rey, a Dios, pero no puede. Entonces lo tenemos a Amán ahí, obligando a todos a que lo adoren. Y él se paseaba que lo adoren todos. Pero había un hombre fiel que, al igual que los 3 jóvenes en la llanura de Dura en la época de Nabucodonosor, permanecieron de pie. Y al igual que los 3 jóvenes en la llanura de Dura, los amigos, compañeros de trabajo, le decían, Mardoqueo, arrodillate, te van a cortar la cabeza, Amán te va a ver y te va a cortar la cabeza. Y a los jóvenes que estaban en la llanura de Dura, en la época de Nabucodonosor, sus compañeros le decían, arrodíllense, no se dan cuenta, los van a meter en el horno de fuego. Y los jóvenes le decían a sus compañeros, no, solo nos arrodillamos delante de Jehová, pero los van a meter en el horno de fuego. Y fueron y los denunciaron. Y los amigos, compañeros de trabajo, lo que fuera, que estaban por ahí al lado de Mardoqueo, fueron y lo denunciaron a Mardoqueo. Y estos protagonistas, el sexto protagonista, que es esta gente que se repite en la historia de capítulo 3 de Daniel y acá en Esther, es gente que, viendo la fidelidad de los hijos de Dios, que se niegan a obedecer a un orden mundial que les pide algo que choca contra la ley de Dios, van a ir a denunciarlo, para que no pase por alto. Yo me tengo que arrodillar, por decirlo de alguna forma, yo tengo que obedecer a esta ley y ellos no. Y aunque usted viva donde viva, no importa,
siempre va a haber alguien que lo está observando. Miren, estuve en el pueblo hoy, fui a comprar unas cosas y me dieron la dirección de un hombre que fabricaba lo que yo necesitaba hacer, para mañana me lo van a tener listo, y me dice, ¿cuál es su nombre? Yo no lo conozco, no le veo cara conocida, qué sé yo, hace 26 años que vivo acá, pero no conozco a todo el pueblo, son 26.000 personas. Me dice, ¿quién es usted? Le digo, Cúcaro, mi nombre es Cúcaro. Cúcaro, dice, ¿no será usted el que tiene un programa de radio los lunes a la tarde en la radio Alfa? Sí, le digo, soy yo. Sí, yo lo escucho. ¿Se dan cuenta? Estamos expuestos. Todo el pueblo puede saber lo que hacemos si nosotros hacemos algo que está motivado por llegar a la gente con la predicación de la palabra. El programa de los lunes más o menos como este, ¿no? Un poquito más largo nada más. Estamos expuestos, y Mardoqueo estaba expuesto, y sus amigos fueron y le dijeron a Amán, usted, Amán, dijo que todos se tienen que arrodillar. Sí, claro, todos tienen que arrodillarte, yo soy el primer ministro. Pues hay uno que no se arrodilla. ¿Cómo hay uno que no se arrodilla? Mardoqueo, ese que estaba a la puerta del rey, ese no se arrodilla. Dice que no le importa lo que usted diga, él no se va a arrodillar, porque él es de otra religión, es judío. Ah, sí, vamos a ver. Pasa otra vez en el desfile, ahí cuando entra, y ahora Amán estaba preparado, mirando a ver cuál es el que permanece en pie, y lo ve a Mardoqueo, que está en pie. Ah, este tipo, lo voy a matar. Así de simple, o sea, no es que le vamos a poner una multa, no es que, no, nada, lo vamos a matar. Así de simple. Preste atención, cuando el tema es adoración, no basta con una multa. La intención de Satanás es que si no me adoran a mí, los mato. Así de simple. Así que tenemos a varios protagonistas acá en esta historia que nos van llevando hacia el tiempo final. Pero Dios está manejando todo. Les dije la semana pasada, el nombre de Dios, ni Jehová, ni Dios, no aparece en todo el libro. Pero su presencia está ahí. Él está ahí dirigiendo todo. ¿Por qué? Porque un tiempo antes, Mardoqueo había escuchado un complot en contra de la vida de Asuero. Y fue y habló con su jefe y lo denunció. Y su jefe mandó investigar el tema y resultó ser que era verdad. Entonces, agarraron a los complotados, los mataron y a Mardoqueo le dijeron, bueno, gracias. Ni nada, ni un premio, nada. Bueno, Mardoqueo dijo, en definitiva, yo tampoco quería ningún premio. Pero, como todas las cosas en los gobiernos, quedó anotado. Y Amán no podía matar a cualquiera porque se le diera la gana. Él tenía un plan mejor. Voy a decirle al rey que me autorice a matarlo delante de todos, como una ejecución pública por no haberse inclinado delante de mí. Entonces, elucubrando eso, a la mañana siguiente, él pensaba estar en el palacio para hablarlo con el rey. Casualmente esa noche el rey no puede dormir y da vueltas en la cama y no puede dormir. Dice, mañana tengo un montón de cosas que hacer y no puedo dormir, necesito dormir. A ver si me traen a leerme alguna historia aburrida del reino, alguna cosa, así me duermo. Y los que vienen a leerle, oh casualidad, le traen la historia de cómo Mardoqueo le salvó la vida. Y el rey dice, ¡qué fantástico! Me salvó la vida el hombre este, Mardoqueo. Y le pregunta a su edecán, al ayudante de cámara, ¿qué le regalaron? ¿Qué le hicieron a este hombre que me salvó la vida? Dice, no, nada. ¡Ah, qué bien! Mire qué lindo ejemplo. Me salva la vida y no le damos ningún regalo. No, algo tenemos que hacer. Tenemos que darle un premio, alguna cosa. Ya se me va a ocurrir. Contentísimo de que le habían salvado la vida, le vino el sueño y se durmió. Y a la mañana siguiente, cuando se despierta, lo primero que dice es, necesito algo para que darle un premio a este señor. Pero no se me ocurre nada. Y aquí, ¿con quién se encuentra a la mañana? Con Amán, que venía ¿a qué? A pedirle la cabeza de Mardoqueo, el que le había salvado la vida al rey. Amán no lo sabía eso. ¿Quién está detrás de todo esto? Y esto se lo estoy haciendo notar para que usted tenga confianza de que el mismo Dios que estuvo en el horno de fuego y que estuvo dirigiendo esto de Esther y Mardoqueo y el pueblo de Israel cautivo,
Es el mismo Dios que está manejando las cosas en el mundo. Entonces no tenga miedo, solamente preocúpese de ser fiel, porque al ser fiel, Dios puede actuar. Si usted es un cobarde, si usted se inclina, como se inclinaron tantos judíos en la llanura de Dura, y ahí delante de Amán también muchos se inclinaron por miedo, Dios no puede hacer nada por usted. Podría, si quiere, pero Dios ama a aquellos que son fieles. Y Mardoqueo era fiel. Y Esther también era fiel. Ya van a ver ustedes dentro de 5 minutos. Se encuentra el rey con Amán. Y Amán le dice, oh rey, quisiera hablar con usted. Sí, yo también quiero hablar con vos. Qué bueno que estás acá. Necesito un favor. Obviamente. ¿Qué le va a decir Amán? Sí, su majestad, lo que quiera. ¿Qué se te ocurre que sería ideal para honrar a una persona que el rey quiere exaltar delante de toda la gente? Oh, el rey quiere exaltarme a mí, dice Amán. Sí. Bueno, lo que puede hacer, dice, es monten el caballo real con las ropas reales a esta persona que usted quiere agasajar, diga que algunos de los príncipes más importantes del reino vayan pregonando, así hace el rey con las personas a quien él quiere honrar. Miren a esta persona, el rey la quiere honrar por lo que sea. Ah, qué interesante, qué buena idea se te ocurre, Naamán, ¿eh? Bueno, fantástico. Mira, hacé como vos dijiste. Vos vas a juntar el caballo real, hay un hombre que se llama Mardoqueo, lo pones la ropa real y te vas por las calles proclamando que así hace el rey. Amán casi se muere. Pero ¿será posible? Yo vengo a pedir la cabeza de este hombre y ahora tengo que salir a proclamar que este es el hombre más beneficiado por el rey. Cuando termina toda esa vergüenza, va lleno de odio y lo comenta en su casa. Y en la casa le dicen, estás al horno, Amán. Algo acá, algo no está funcionando porque esto no es normal. Hay algo que está protegiendo a Mardoqueo de tu ira. ¿Quién se lo dice? La esposa. ¿A quién representa Amán? Dijimos, a Satanás o a un poder que se hace adorar, ¿no? La esposa, en la Biblia, la mujer, es la esposa de Cristo, es la iglesia. ¿Quién está asociada con Satanás? Una iglesia, ¿no? Que también se quiere hacer adorar, pero la iglesia se da cuenta de que la cosa viene mal cuando se desata la persecución hacia alguien que de alguna forma está protegido. Amán es el poder religioso perseguidor, representado en la Biblia como Babilonia, un poder falso. En el capítulo 18 de Apocalipsis, Dios da una advertencia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Versículo 4, podemos leerlo. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo. Esta advertencia que Dios nos da en Apocalipsis es para nosotros, pero era también para el pueblo de Israel en aquella época. Cuando yo les doy la orden a través de Ciro que salgan de Babilonia, ustedes tienen que salir de Babilonia, no quedarse en Babilonia, porque Babilonia es peligrosa. ¿A qué otra situación nos recuerda? A Lot. Cuando a Lot le dicen, salga de Sodoma, vivía en Sodoma, él no quiere salir. Pierde a toda su familia por no querer salir. Y muchos en Babilonia se quedan porque lo que tenían eran cosas terrenales que ellos apreciaban, que les había costado mucho, 3 generaciones más o menos, crear toda esa posición. Ahora la iban a perder, porque un hombre que fue fiel, un hombre, Mardoqueo, estaba generando en el reino una situación de persecución. ¿Cuántos? ¿Los 450.000 que se quedaron? No, un hombre fiel, Mardoqueo, porque irritó al poder político religioso asociado al poder político. Amán, después de esto, de llevarlo a Mardoqueo por toda la ciudad proclamando, Amán deseaba más matarlo. Hizo construir una horca de 25 metros, 50 codos, 25 metros, para que la viera todo el mundo, toda la ciudad, de que ahí lo iban a colgar a Mardoqueo. Pero ahora ya no quería solamente a Mardoqueo. Ahora dijo, voy a exterminar a Mardoqueo, a su familia, a sus amigos, a toda su raza, a toda. Y con esto en mente se acercó al poder político
al rey y le dijo, mire, Su Majestad, ¿sabe que en este reino hay un pueblo que no nos sirve para nada porque tienen otras costumbres, otras leyes? Además, tienen bastante dinero, son bastante ricos comerciando con nosotros, nos usan a nosotros, nos sacan de nuestras riquezas, se las quedan ellos. Si usted me da la orden para exterminarlos y borrarlos del mapa del imperio persa, nos vamos a quedar con todas sus propiedades que suman una cantidad extravagante de dinero. Y el rey dijo, no sabía nada. ¿Y cómo nadie me dijo de esta gente? Dice, no, sí, ya estuvimos investigando, dice Amán, estuvimos investigando porque estamos al tanto de las cuestiones del Estado. Esto no está en la Biblia, pero más o menos debe haber sido así, ¿no? O sea, Amán arrogándose que él es una persona muy interesada en las cosas del gobierno. Asuero dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, nada, los exterminamos. Si usted da una orden, un día de estos, vamos, los atacamos, los matamos a todos, nos quedamos con sus propiedades y listo, se soluciona el problema. Y así nomás, matándolos. Claro, sí, nosotros tenemos el ejército, ellos no tienen armas, nosotros tenemos el ejército, los matamos a todos. Bueno, está bien. ¿Y cómo hacemos? Y tiramos suertes a ver qué día sale. Y salió el mes de febrero y el día 28, 27 más o menos, en el calendario persa, no es febrero es un nombre latino. Bueno, ok, no hay ningún problema, faltaba. Justamente eran varios meses más adelante. ¿Quién se entera de todo esto? Que estaba en la puerta del rey. ¿Y quién está en la puerta del rey escuchando todo lo que pasa adentro? Mardoqueo. Cuando Mardoqueo se entera, dice, esto es por culpa mía. Este hombre me quiere exterminar a mí. Y por exterminarme a mí va a matar a todos. Tenemos que hacer algo. Entonces la llama a Esther, que quiere hablar con ella, y Esther, cuando Mardoqueo le presenta la situación, dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo? ¿Que estás ahí por alguna razón? Dice, pero yo no tengo forma de hablar con el rey si el rey no me llama. Bueno, habrá que orar, habrá que ayunar, habrá que pedirle a Dios que nos libere. ¿A quién representa Esther? Esther representa a Cristo. No en el momento en que no quiere hablar con el rey, sino en lo que pasa a continuación de esto. Los días de ayuno y de oración le dan la fuerza para hablar con el rey porque ella pone en juego su cabeza. Si ella se presenta delante del rey sin que el rey la llame, la matan, porque los reyes siempre estaban pensando de que alguien podía conspirar contra ellos. Y muchas veces los que estaban más cerca eran los que tenían más posibilidades. Entonces el rey mandaba llamar a alguien, lo traían delante de su presencia, pero si alguien se presentaba y el rey no lo había llamado, era sospechoso y podía ser muerto. La única forma era cuando el rey extendía su cetro diciendo, bueno, a esta persona le tengo confianza, déjenla que se acerque. Pero eso dependía del rey. Y ahí está Esther preparándose para influir sobre el rey, con ayuno y oración. Y es lo que Dios quiere de nosotros y va a querer de su pueblo siempre. Cuando vengan las dificultades, nosotros no tenemos que armarnos, no tenemos que buscar ayuda en la violencia. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Transitaremos por lugares peligrosos, pero Él nos habrá de proteger. Esther entendía eso. Ya lo había escrito el rey David como 500 años antes. Conocía ese salmo. Y ella pidió a Dios que abriera el corazón de Asuero. Y para hacerla más corta, ella sabía que Amán era el que estaba tramando todo esto. Sí que pidió una entrevista, una reunión entre un banquete, al cual fue invitado Amán y el rey Asuero. Y en un determinado momento, en el segundo banquete en realidad, Esther le dice cuál era la trampa de Amán, por qué Amán odiaba a los judíos. Y Esther le dice algo al rey que ni el rey ni Amán sabían. Dice, yo soy judía, es mi pueblo el que van a exterminar. Por lo tanto, a mí también me alcanza el decreto, a mí también me van a matar. El rey dijo, no, ¿cómo es esto? Lo mira a Amán y le dice, me engañaste, me hiciste creer que eran una lacra para la sociedad y esta es gente buenísima, mi esposa es de esa nacionalidad. Y Amán no sabía dónde esconderse.
Entonces, el que querías que todos se arrodillen de él, ahora se arrodilla delante de Esther y le dice, Esther, interceda porque me van a matar. Y cuando se está arrodillando delante de Esther, entra el rey Asuero y le dice, y encima querer violar a mi esposa, llévenselo a él. ¿Y dónde lo matan a Amán? Para hacerla más corta, porque también hay gente que va y le dice al rey, ¿sabe que este estaba construyendo una horca para Mardoqueo? Ah, qué bien, ya la tienen lista, bueno, cuélguenlo a él. Y esta gente también tiene su comparecencia en el tiempo del fin. Está en el capítulo 17, 18, todos los que se burlan del poder religioso que durante tantos años estuvo presionando al pueblo de Dios. Dicen, estabas tan alto y ahora te caíste. No quiere decir que sean gente buena, simplemente disfrutan de la desgracia ajena. Y eso le pasó a Amán. Murió en la horca que él había preparado para Mardoqueo. O sea, el poder religioso termina con su caída. La caída de Babilonia, como dice en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ese es el escenario del fin. En el capítulo 13 nosotros vemos también estos protagonistas, obligando a la gente a adorar a uno de ellos. Lean el capítulo 13, es muy interesante, de Apocalipsis. El valor de una reina persa que no era persa salvó la vida de los 450.000 que no quisieron salir. Y entonces uno dice, bueno, si este es un paralelo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, yo me quedo en Persia, en el gobierno mundial, si total me van a salvar. Sí, ¿has oído hablar del tiempo de angustia? ¿Has oído hablar del tiempo de angustia de Jacob, el cual nadie quiere pasar por ahí? Pues los judíos de la época de Esther pasaron por ese tiempo de angustia. Finalmente fueron salvados, pero pasaron por un tiempo de angustia porque no tenían a dónde escapar y sabían que llegaba el día en que les iban a cortar la cabeza a todos. Y que todo lo que habían acumulado durante esos años, 120 años, lo iban a perder. Y ahí, en ese momento, pensaron, ¿por qué no nos habremos ido a Jerusalén? ¿Por qué no habremos vendido las casas y juntábamos todo el dinero y nos íbamos a reconstruir Jerusalén? Pero ya era tarde. Y en el tiempo del fin, algunos serán salvados y otros se perderán, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid. ¿Y qué significa salir de Babilonia? Significa dejar lo que el mundo nos ofrece. La religión del mundo, las trampas del mundo, el dinero del mundo, todo lo que el mundo tiene para nosotros, para atarnos y amordazarnos y dejarnos clavados en Babilonia, en Persia, en donde sea. Que no sea ir a la Jerusalén celestial. Vamos caminando para ese lugar, vamos para allá, estamos muy cerca. ¿Por qué aferrarnos a cosas que el Amán de este tiempo nos va a quitar? ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta llorar? Estoy seguro de que no. ¿A quién le gusta? Entonces ya tienes que tomar tu decisión. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Son las palabras de un hermoso himno. Y te las recuerdo para que lo cantes después de este programa. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y que lo hagas en tu vida, que eso sea el motivador para dejar el mundo y seguir a Cristo. Los protagonistas ya están en escena otra vez. ¿Qué estás esperando? Amén, amén. Gracias, Dani. Tengo, antes de que concluyamos, algunos comentarios de los hermanos que quisiera poner aquí sobre la mesa. La hermana Silvia nos dice, el varón es cabeza del hogar, pero cuando sus mentes están lejos de Dios, muchas veces el Señor utiliza a las mujeres para detener sus locuras. Esto es lo que sucedió con Basti y Esther. También nos dice, también pasó con Abigail hacia David, en Israel, Débora. Bueno, en este tiempo moderno sí, evidentemente Dios, antes de llamar a Elena G. de White como profeta, Dios había llamado a hombres, pero no estuvieron dispuestos a cargar con el peso de la responsabilidad de ser mensajeros del Señor. ¿Algo que agregar sobre eso, Dani? Lo que leímos recién en el mensaje. No, es así. Me alegro que la hermana lo mencionara porque es así. Es así. El hombre y la mujer son uno.
Y cuando uno de los dos, la cabeza, no está bien, Dios le dice a la mujer que sea ella la que ponga la dirección correcta. Lo hizo Basti, lo hizo Esther y lo hizo Débora, lo hizo Abigail. También Abigail le salvó la vida a un montón de gente, no solo a su esposo, porque David venía para cortar varias cabezas. Otro comentario que tenemos por aquí de Carlos Solís dice: después de Asuero, Jerjes, lo sucede Artajerjes, que junto con Anemías son protagonistas del verdadero decreto de liberación del pueblo judío. ¿Tendrá alguna analogía con estos tiempos? Que nos deja la pregunta. Bueno, evidentemente hubo un decreto, ¿no?, para reconstruir Jerusalén, que al parecer fue anterior a esta historia, ¿verdad, Daniel? ¿Algún comentario sobre eso? Sí, Ciro había hecho un decreto anterior que no se llevó a cabo justamente porque que nadie quería salir. Después, en el de Esdras y Nehemías, fue cuando se hizo efectivo eso. Sí. Uh-huh. Otro comentario más que tenemos por acá dice: buenas noches, ¿será que la historia de Mardoqueo y la reina Esther se repetirá al fin de la historia de nuestro mundo? Bueno, es una pregunta, o sea, lo que está planteando Daniel básicamente desde el comienzo es que los principios son los mismos, es decir, estamos hablando de poder político, poder religioso, persecución a las minorías, un decreto de muerte inclusive, una liberación sobrenatural de parte de Dios para el pueblo, un pueblo que tendría que haber salido y no salió, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero algo que agregar, Daniela, al comentario del hermano. No, la verdad no, es así como vos lo dijiste, es lo que dice el hermano. Tal vez este comentario lo escribió al principio de la predicación y no al final, porque al final dijimos eso. Sí. Todo se repite. Por eso muchos cristianos que desprecian el Antiguo Testamento y no le dan la importancia que tiene, se pierden de estas joyas y no pueden relacionarlas. Para ellas no hay conexión y nosotros vemos. La profecía de Apocalipsis 13 está íntimamente relacionada. La bestia de Apocalipsis 13, la bestia de 7 cabezas, cuerpo de leopardo, pies de oso, etcétera, está íntimamente relacionada con las bestias de Daniel. Uh-huh. Estudiamos el Antiguo Testamento, Daniel, no sabemos cómo se entroncan. Eso es así. Si bien estos principios obviamente abarcan toda la Biblia y toda la Biblia está conectada y relacionada entre sí, hay dos libros que digamos que se leen juntos, que son Daniel y Apocalipsis. Mencionaba recién ahí Daniel, Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Que hay una bestia que hace una imagen de la otra bestia y manda que todos la adoren. Si ustedes van al libro de Daniel van a encontrar exactamente eso, Nabucodonosor haciendo una imagen y manda matar a los que no la adoran. O sea, todo lo que aparece en ese libro profético, en este caso en el libro de Esther también, todos esos principios se van a repetir. Y se han repetido algunos de ellos a lo largo de la historia. O sea, ya han pasado persecuciones, movimientos de reforma, tiempos de oscuridad o de tinieblas espirituales. Todas las cosas que están en la Biblia tienen, según dice la sierva del Señor en una cita que la tengo grabada en el corazón hace muchos años, dice que siglo tras siglo todos estos movimientos tienen una sorprendente analogía. En los grandes movimientos de reforma, en los grandes despertares religiosos, o sea, constantemente la historia se repite y ya el rey Salomón lo decía, qué es lo que fue lo mismo que será. Todas las cosas se van repitiendo y los principios son los mismos, ¿no? Es una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Así que lo que está pasando ahora con Irán nos lleva al libro de Esther, nos lleva a la historia de Persia, ¿sí? Así como cuando hablamos de Roma, también nos lleva a lo que Roma está haciendo hoy, porque hay un representante de Roma en nuestros días y hay un representante de Ismael en nuestros días. O sea, todas las historias bíblicas tienen su relación con los eventos actuales y ahí es donde nosotros tratamos de establecer cada una de las conexiones. Palabras finales, Dani, para despedirnos de nuestros hermanos. ¿Alguna cosa que te haya quedado en el tintero? Mira, solamente quiero decirles que presten atención cada día a todo lo que pasa en el mundo. No se está gritando. Cristo viene pronto. Prepárate. Lo dije la vez pasada, lo voy a volver a repetir. El derramamiento del Espíritu Santo solo se va a producir cuando los corazones estén preparados para, si es necesario, morir por Cristo.
Mientras no haya corazones preparados, el Espíritu Santo no se puede derramar. Porque el derramamiento del Espíritu Santo va a producir una conmoción tan grande en el mundo que Satanás va a querer aplastarlo. ¿Y cómo aplasta Satanás las cosas? Matando. Es así. Eso a lo largo de la historia es así. Desde Caín y Abel, Satanás, la fidelidad la tiene que matar. Él es destructor. Ese es uno de sus nombres. Si nosotros queremos realmente que Cristo venga, dejemos de lado nuestros pensamientos humanos y concentrémonos en los pensamientos divinos, porque vamos a vivir con el Señor eternamente. Si no nos conectamos hoy con Él, ¿cuándo nos vamos a conectar? El Señor solo llevará a la Nueva Jerusalén a los que ya estén conectados con Él de antes. No va a llevar a los que tenían la intención de conectarse, pero siempre había una excusa por la cual no podían. Porque para el Señor no hay excusas. El Señor puede transformar todas las excusas en soluciones. Nosotros siempre le presentamos problemas a Dios. No, Señor, no puedo porque hoy pasó tal y tal cosa. No, Señor, porque aquello, por lo que lo demás. Y el Señor dice, bueno, te pasan todas esas cosas porque no confías en mí. Porque si a la mañana me pides dirección, yo te dirijo. Y si al iniciar cada cosa tú me pides que yo esté ahí, todo va a salir mejor. Problemas vamos a tener siempre, pero el Señor tiene soluciones. Si no confías en el Señor, te quedas con los problemas. Pon tus manos en las manos de Jehová cada día y verás cómo cambia tu vida. Amén. Gracias, Daniel. Gracias a todos los hermanos que se han conectado, que nos han dejado su mensaje, que han participado. Dios mediante, seguiremos la semana que viene con un nuevo episodio. Estén atentos porque en las redes siempre lo estamos poniendo ahí en Facebook, en WhatsApp, en los grupos, en todas las redes estamos compartiendo. Gracias por su participación. Y bueno, Daniel, gracias nuevamente por acompañarnos. Como siempre, un placer, un placer. Amén. Y bueno, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un buen resto de semana. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.